Manejarse al tiro esto, mi amado hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos con el número 5 de la serie que se llama Barro en tus manos. Estamos mirando, mi amado hermano, en esta serie hemos visto muchas cosas y hemos estado mirando, mi amado hermano. La serie se llama Barro en tus manos, pero esa serie tiene un subtema que se llama vaso de honra o vaso de deshonra. Vaso de honra o vaso de deshonra. ¿Cuál es usted? ¿Cuál soy yo? ¿Soy un vaso de honra? ¿Soy útil para el Señor? ¿O soy un vaso de deshonra? Hemos estado mirando, hemos estado poniendo varios ejemplos, todo bíblicamente, mi amado hermano. Hemos estado mostrando cómo nosotros debemos limpiarnos de todas las cosas que nos dañan, que no nos permiten, de toda iniquidad, de toda mentira, de toda suciedad, de todo pecado que nos impide el crecimiento en nuestra vida espiritual. Y al impedir eso, mi amado hermano, entonces usted y yo no podemos ser vasos de honra. Hemos estado viendo que nosotros somos barro, que nosotros no tenemos por qué preguntarle a Dios por qué pasa esto, por qué esto, por qué aquello. No, mi amado, usted y yo somos barro. Y el barro no puede altercar con el alfarero. El barro no tiene potestad para decirle al alfarero la forma que le va a dar. Es él el que decide. El alfarero es el Señor y Él decide la forma que le va a dar a usted. Y Él decide la forma que me va a dar a mí. Y yo no estoy en condición de estar preguntando, de estar cuestionando y diciéndole a Dios, ¿por qué pasa esto? Porque el Señor está dándote forma. El Señor está dándote la forma que Él quiere. El Señor te está dando el molde que Él quiere. Y para eso es necesario que usted y yo pasemos procesos. Es necesario que usted y yo seamos moldeados. Es necesario que usted y yo pasemos pruebas, e inclusive pasemos por fuego. Y te lo voy a mostrar. Bendito sea Dios para siempre. Y el texto base que estamos utilizando se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo número 18. Vamos a leer desde el versículo número 1, donde el Señor le dice a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, oiga cómo le dijo el Señor, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Levántate y vete a casa del alfarero. Hemos estado explicando en todos los temas que la casa del alfarero, mi amado hermano, significa un lugar de formación. La casa del alfarero significa un lugar donde se le está dando forma al barro y el barro somos nosotros. Entonces, la casa del alfarero simboliza casa de formación. Una casa donde a ti se te va a dar formación. Una casa donde el alfarero va a darte la forma que Él quiere y no la que nosotros queremos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Levántate, le dice, y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo con esta escritura? Es que el Señor te va a llevar a pruebas. El Señor te va a llevar a situaciones. El Señor te va a llevar a lugares que son lugares para formarte, para darte madurez, para darte crecimiento, para que crezcas, para que te formes, para que el alfarero te dé la forma que Él quiere. Y es necesario llevarte a esos lugares, es necesario que pase esos procesos, es necesario que pase esas pruebas, es necesario que pase esos momentos de fuego. Porque si nosotros no pasamos esos momentos, si nosotros no nos queremos saltar los procesos, nos queremos correr de los procesos, mi amado hermano, entonces el alfarero no nos va a poder dar la forma, mi amado hermano, que Él verdaderamente quiere. Hemos estado viendo también en esta serie, mi amado hermano, que muchas veces el barro se echa a perder, pero no es culpa del alfarero, es culpa del barro. Pastor, ¿cómo es eso que el barro se echa a perder? Claro, hermano, el barro se echa a perder cuando nosotros nos endurecemos. Un barro duro, un barro seco, el alfarero no puede darle la forma que Él quiere. Para que el alfarero pueda darnos la forma que verdaderamente Él quiere, el barro, nosotros que somos el barro, tenemos que ponernos con mansedumbre. Tenemos que tener temor reverente a Dios, temor a su palabra, mi amado hermano. Tenemos que suavizar nuestro corazón, mi amado hermano. No podemos ponernos duros, no podemos ponernos resecos, porque si nosotros nos ponemos duros, si nosotros nos ponemos resecos, entonces ese barro se echa a perder aún estando en las manos del alfarero.
Usted puede estar en las manos del alfarero, usted puede estar en las manos de Dios y aún así echarse a perder ese barro. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, sigamos leyendo. Versículo número 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, dice, él se fue, obedeció, descendió a la casa del alfarero, y cuando llegó, ahí se encontraba el que trabajaba la rueda. Hemos estado viendo que la rueda son los procesos. Hemos estado viendo que la rueda, usted sabe que esa rueda está dando vuelta y ahí el alfarero está dando forma. Entonces, esa rueda son los procesos, son aquellas pruebas que vuelven a pasar de nuevo. Son aquellos procesos que vuelven a pasar de nuevo. Y usted se pregunta, ¿por qué otra vez estoy pasando este proceso? ¿Por qué otra vez estoy pasando esta prueba? Si esta prueba yo ya la había pasado y ahora la estoy volviendo a pasar. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Bueno, mi amado hermano, lo que pasa es que ese es el proceso. Ahí está dando vuelta la rueda. Son los procesos, son las pruebas, son las luchas, son las batallas que muchas veces nos toca volverlas a vivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo eso yo lo he venido explicando, pero lo estoy volviendo así rápido nada más para que refresquen, ¿ok? O para algunos hermanos que quizás no han seguido la serie. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y mire lo que dice en el 4. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice que pasó con esa vasija? Se echó a perder. Y aún estando en la mano del alfarero. Usted y yo podemos decir, no, yo estoy en las manos de Dios. Sí, tú estás en las manos de Dios, pero eso no quiere decir que no pueda hacer que te eches a perder. ¿Y quién es la culpa ahí? ¿El alfarero tuvo la culpa? ¿Dios tuvo la culpa? No, la culpa la tuviste tú. Por tus pecados, por tus malas decisiones, por no limpiarte de aquello que el Señor dice que tenemos que limpiarnos de todas esas cosas que nos hacen daño para que usted y yo podamos ser instrumento útil para toda buena obra. Todo eso ya lo estuve explicando. Y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder. ¿Culpa de quién? ¿El alfarero? No, culpa del barro. El barro se endureció, el barro se resecó, y ese barro así, entonces el alfarero no puede darle la forma. Mire lo que sigue hablando. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, dice. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Eso es gracia. Eso es misericordia. Que aún en las manos del alfarero tú te pones duro, tú te resecas y rechazas, pero aún el Señor te sigue extendiendo gracia. Aún el Señor te sigue extendiendo misericordia. Aún el Señor te sigue dando oportunidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Porque si nosotros, hermanos, tomamos una forma que el alfarero no le parece, el alfarero va a tener que romperte. El alfarero va a tener que romper la vasija y hacer una vasija nueva. Hasta que te dé la forma que verdaderamente Él quiere. Hasta que se cumpla la voluntad del Señor en tu vida. Hasta que el alfarero te dé la forma que verdaderamente quiere, mi amado hermano. Pero para eso hay que pasar pruebas, para eso hay que pasar procesos. Para eso, mi amado hermano, tenemos que pasar cosas que nosotros verdaderamente, mi amado hermano, tenemos que soportar esas pruebas. Tenemos que soportar ese fuego para que el alfarero nos pueda dar la forma que verdaderamente quiere, mi amado hermano. Nos va a hacer pedazos, pero nos va a volver a hacer nuevos. Porque ¿cuántos saben aquí que el Señor hace cosas nuevas? Señor todo lo hace nuevo, hermano. Todo lo hace nuevo. Señor, si usted se fija, la escritura no dice la reparó. Usted se fija, no dice la reparó. No dice le puso pegamento. No dice le puso teipa. No dice nada. Dice que la hizo otra vasija, dice. Porque muchas veces la vasija que nosotros andamos no es la que el Señor quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si tiene que romper, nos va a romper. Y lógicamente que en ese proceso, cuando nos rompe, nos va a doler. Nos va a doler. Pero tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar.
Tenemos que ser valientes, seguir adelante y no preguntar por qué, no cuestionar, no preguntar, no altercar con el alfarero. El barro no tiene potestad para estarle preguntando al alfarero nada, ni tiene por qué estar discutiendo, ni tiene por qué estar preguntándole al Señor. El barro simplemente tiene que someterse, tiene que doblarse, tiene que ponerse suave, tiene que ponerse de la manera que Dios quiere para que el alfarero le pueda dar la forma que verdaderamente Él quiere y lo pueda hacer una vasija nueva. Bendito sea Dios. Vasija nueva, hermano. Vasija nueva. Señor, rompe las vasijas que Él mira que no, yo la voy a romper y lo voy a hacer nuevo, dice. Lo voy a hacer nuevo como yo quiero, dice. La voy a hacer nueva como yo quiero. Porque ese molde y esa forma que va tomando no me está gustando, dice. No me está pareciendo. Entonces el Señor, si tiene que rompernos, nos va a romper, pero nos va a hacer nuevos. Nos va a hacer nuevecitos, hermano. ¿Es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Algo nuevo o algo reparado? Nuevo, lógicamente, hermano. Algo con teipa, con pegamento. No, eso no, hermano. Eso al rato se vuelve a fregar. ¿Es o no? Pero algo nuevo, mire, eso va mejor, hermano. Eso nace nuevecito. Eso nace desde cero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todo esto también está hablando del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, hermano. Nacer de nuevo. Y dice aquí la palabra, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Según cómo? Le pareció mejor hacerla. Le pareció mejor hacerla. Él te va a hacer como Él le parezca mejor. Como Él le parezca mejor. Trabajo suyo y mío es rendirnos. Trabajo suyo y mío es rendirnos, doblegarnos ante el alfarero que es nuestro Dios. Amén. También te estuve mostrando, mi amado hermano, el domingo pasado te estuve mostrando la diferencia entre el barro que se rompe. Hay un barro que se rompe, pero reconoce su falta. Hay un barro que se rompe, pero reconoce que falló, reconoce que faltó, llora amargamente y se aparta completamente de ese pecado. Ese fue el caso de Pedro. Te estuve mostrando el caso de Pedro. Pedro cometió un error gravísimo, un pecado gravísimo, negar al Señor Jesucristo. Lo negó. Y estuvimos mirando que cuál fue la reacción de Pedro. Dice que Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Te miró? Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro? Fue muy diferente a la de Judas. Pedro inmediatamente dice que lloró. ¿Cómo lloró? Un lloro de mentira. Un lloro se echó lágrimas artificiales. Un lloro de ese que le llaman de cocodrilo. Un lloro que pasa aquí adelante, llora y todo, pero al salir de ahí sigue siendo la misma persona. No. Dice que Pedro lloró amargamente. Dice que no soportó y se salió, se fue allá afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente porque Pedro amaba al Señor. Porque Pedro tenía sus faltas. Pedro tenía sus errores como cualquiera podemos tener. Pedro tenía sus pecados, sus errores, sus faltas. Pero ese hombre amaba a Dios con todo su corazón. Por eso fue que él lloró, por eso fue que él no soportó cuando falló al Señor y lo negó. Él lloró amargamente, mi amado hermano. Él lloró, se arrepintió, se apartó. Y prueba de eso es que el Señor lo perdonó. Y después estuvimos leyendo en el libro de los Hechos cómo Pedro predicó lleno del Espíritu Santo. Cómo ese Pedro que negó se convirtió en un predicador. Cómo ese Pedro que negó fue restaurado en los brazos del Padre. Cómo ese Pedro que negó, el Señor lo levantó como predicador, como apóstol. Lo usó para hacer milagros. Lo llenó de la unción de Dios, mi amado hermano. Y hasta el día de hoy el Pedro está registrado aquí en las páginas de la Biblia. Bendito sea su nombre. O sea que hay diferencia. Hay barro que se rompe, pero llora amargamente. Se rompe. Pedro reconoció que falló. Pedro reconoció que cometió una falta grave porque negó al Señor. Pedro era impulsivo. Pedro era, pero amaba a Dios. Y él, mire, hasta que el Señor le dio la forma. Mire, ¿cuántas veces no lo llamó la atención a Pedro, el Señor?
Aquella vez le voló la oreja al hombre. Le digo, oye, pero ¿qué te pasa? Le dice. No, vamos a poner esta orejita otra vez aquí, le dice. ¿Es o no? En otra ocasión en un lugar no los recibieron y dice, oye Señor, le dice, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Oye, ¿qué les pasa a ustedes? Le dice. ¿De qué espíritu son ustedes?